Pero en cambio el proceso del ALCA, al menos en ese momento, sí avanzaba de forma vertiginosa, porque en la cumbre de Santiago se acordó formalmente iniciar las negociaciones y se estableció un calendario ministerial, las reuniones ministeriales, para comenzar a discutir temas específicos de la agenda de negociación. La primera de esas fue en Toronto. Entonces, en ese escenario, la estrategia de Brasil venía quedándose un poco atrás, lenta, mientras la estrategia del ALCA avanzaba con Brasil. La razón era un poco que en Sudamérica existió la percepción que al final, en la forma como se estaba planteando el ALCA, el área libre de comercio sudamericano, no había diferencias mayores con la agenda que se estaba discutiendo en el ALCA. Era lo mismo. Yo le escuché decir a un muy respetado y querido amigo académico uruguayo en esos años decir algo, bueno, las negociaciones con el rey y con el virrey tienen los mismos temas y de la misma manera, pues mejor negociamos con el rey directamente. Se sentía que cuál era la diferencia. Entonces hay un giro en la estrategia. Hay un giro en la estrategia a partir de ahí. Y se le da al ALCA una nueva dimensión, se transforma, se modifica, se amplía su contenido. Y allí se realiza la primera cumbre de presidentes en Brasilia en el año 2000, cuando el ALCA se transforma en la Comunidad Centroamericana. En español nunca tuvo un nombre oficial. Yo nunca le conocí, al menos, a la Comunidad Centroamericana una sigla oficial en español. Me disculpa si alguien acá lo sabe y estoy mal informado, pero en Brasil, en cambio, sí hubo consistencia todo el tiempo en llamarla caja. Por eso uso la expresión brasileña. Más en Brasil. Pero en Sudamérica nunca tuvimos una expresión formal para definir, una sigla formal para definir la Comunidad Sudamericana. Ahora, la Comunidad Sudamericana amplía el proyecto del ALCA, pero lo mantiene como una agenda minimalista, o con una agenda minimalista, porque la idea es un poco preservar un pilar que no se menciona acá del ALCA, que es la autonomía, o sea, la capacidad de decisión propia, de órganos internacionales, ir a compromisos comerciales de mercado común, cosas de estas. En diplomacia brasileña no hay madurez todavía para ello, entonces se creó una agenda minimalista en la cual se mantenía la cuestión comercial, es decir, se mantenía el acuerdo CAN-Mercosur, pero se incluían otros elementos, por ejemplo, elementos políticos como la consolidación de la democracia, la consolidación de la paz, saber que es una zona de paz, lo cual tenía interés para muchos países de la región, entre ellos para Brasil, porque eran los años del inicio del Plan Colombia, que sería como una peligrosa expansión de Estados Unidos en una región en la que tradicionalmente su intervención militar no ha sido tan intensa como en la Gran Cuenca del Caribe. Desarrolla una infraestructura conjunta a través de lo que luego se conoció como el Programa de Infraestructura IRSA, Regional Sudamericana, que expresa el interés de Brasil de tener espacios de interconexión con los países con los que desea incrementar su interdependencia comercial, porque se puede hablar mucho de libre comercio, pero si no hay vías para hacer el libre comercio queda como a la mitad. Integración energética, porque el problema energético se comenzaba a ver con mayor claridad a partir de allí, y bueno, elementos como la lucha contra las drogas, que era una solicitud de Colombia, que se consideraba los grupos que apoyaban las drogas como terroristas, cosas de estas, y inversión en información, en tecnología. Pero si ustedes ven la agenda, es una agenda de 5 puntos. Y si soy honesto, la integración energética realmente se viene a incluir en la agenda, no en la cumbre de Brasilia, sino en una cumbre posterior. Creo que fue en la cumbre de Quito, ahora no lo preciso. Es decir, que entre la primera cumbre de Brasilia y la cumbre de Ayacucho, en la cual formalmente, como institución internacional, se crea la Comunidad Sudamericana de Naciones como institución internacional, la evolución de la agenda es mínima. Los temas centrales de la agenda, de lo que se planteaba el proceso de integración, de los objetivos del proceso de integración, eran muy pocos. Se dan cambios importantes en la región a partir de 2004-2005. Un cambio importante es la consolidación de Chávez en el gobierno en Venezuela. Entre 2002 y 2004, Venezuela vivió un proceso de polarización y enfrentamiento político muy grande,
un golpe de Estado, un paro general o petrolero, un referéndum revocatorio, y había cierto equilibrio interno entre los actores, pero la oposición fue perdiendo espacio, por lo que ustedes quieran, errores políticos, torpezas políticas. El caso es que pierde espacio, y en el famoso referéndum revocatorio de 2004, Chávez obtiene un triunfo contundente, y eso como que le deja el frente interno, el frente doméstico, tranquilo, y puede comenzar a utilizar recursos petroleros que estaba en ese momento además recibiendo, porque el único paymaster en esta historia sudamericana no es Brasil, también Venezuela ha actuado como paymaster, y a veces quizás más generoso que en Brasil en algunos casos. Comienza a utilizar recursos para desarrollar una diplomacia favorable a un modelo de integración particular que promueve y que representa el ALBA. El ALBA todavía en ese momento existía de una forma muy vaga, muy general. Al cambio, en Venezuela se suma la victoria electoral de Evo Morales en en Bolivia, y la posterior victoria de Rafael Correa en Ecuador. El acercamiento muy inteligentemente hecho de Hugo Chávez con Néstor Kirchner en Argentina, que yo no puedo señalar que son aliados estratégicos, ni mucho menos, porque creo que va lejos eso. Creo que Argentina sigue considerando a Brasil como su principal socio en Sudamérica, pero aquí sí ciertamente produce un acercamiento sin precedentes casi entre Argentina y Venezuela. Y entonces va surgiendo allí un eje que empieza a hacer crítica a esta agenda minimalista de la UNASUR, porque esa agenda, al final, señalan esos críticos, sigue centrada en el libre comercio, porque de estos objetivos el más destacado de todos, del cual se hablaba más, era la convergencia de la CAN-Mercosur en una zona de libre comercio, porque esa agenda no tomaba en consideración la dimensión social de la integración, porque esa agenda no fomentaba lo que Miriam llamó de producción conjunta, quizás más exactamente cadenas de producción, cadenas productivas, es decir, integración productiva regional, porque en esa agenda no se tomaba en cuenta la dimensión ambiental en una región donde está la foresta amazónica o la selva amazónica, la más importante del mundo, porque en esa integración no se tomaba en cuenta los pueblos históricos, tradicionales, indígenas. Es decir, surgieron una serie de críticas que yo por cuestiones de tiempo no voy a entrar en detalles con ellas, pero que se expresaron en declaraciones de Hugo Chávez, que empezó criticando el mismo nombre de la comunidad sudamericana, diciendo que debía buscarse algo más que una comunidad, y que América Latina era una nación, no eran varias naciones. Las críticas, si ustedes quieren, semántica del asunto, lo que ustedes quieran, pero ya había una crítica en nombre de la iniciativa, hasta a decir que la comunidad sudamericana de naciones se basaba simplemente en la convergencia de la CAN y el Mercosur, y ni la CAN ni el Mercosur, dijo Chávez, servían para nada. Entonces, un proyecto de integración que estaban haciendo en base a dos iniciativas que no servían para nada, igualmente no serviría para mucho. No es textual lo que dije, pero es muy cercano a las expresiones que utilizó el presidente de Venezuela en ese momento. Entonces, hay críticas a las que luego se suman los otros dos presidentes. En particular, cuenta mucho una carta que envió Evo Morales una carta pública, fue una carta abierta que se conoció luego, se puede conseguir incluso en internet, ustedes la pueden ver, a los presidentes reunidos en la cumbre de Cochabamba en diciembre de 2006, en la cual pues se realizó una crítica realmente mordaz a lo que se venía haciendo hasta ese momento en la comunidad sudamericana, y un grupo de reflexión con representantes de la sociedad civil que se creó en la cumbre anterior, porque uno de los defectos que tuvo sus orígenes la comunidad sudamericana fue que nunca se definió su estructura institucional de forma clara. Entonces se crea un grupo de reflexión para que presente propuestas de cómo va a ser esa estructura institucional de la comunidad sudamericana. Y el grupo de reflexión, en sus reflexiones, y perdóname la redundancia, va más allá de la cuestión institucional y replantea todo el diseño de integración con propuestas nuevas, con contenidos nuevos. Y es por eso
que a partir de Cochabamba se acuerde iniciar un nuevo proceso, algo así fue la expresión diplomática de estas declaraciones finales de cumbres, iniciar un nuevo proceso para revisar, ampliar, profundizar el proceso iniciado con la comunidad sudamericana, y luego nos enteramos que se está discutiendo un nuevo tratado. Eso se anunció un año después, en 2007, en una cumbre de presidentes sudamericanos que se hace en Isla Margarita, Venezuela, donde se anuncia, para sorpresa de quienes trabajamos estos temas, que la creada hace 2 años Comunidad Centroamericana se iba a transformar en la Unión de Naciones del Sur. O sea, un proceso que cambia de nombre en 2 años, muy rápidamente, ya casi que voy a tratar de hacer mi esfuerzo para terminar, y además que se inicia la discusión de un nuevo tratado, de lo que va a ser la UNASUR. Por eso es erróneo decir que la UNASUR fue simplemente un cambio de nombre. La UNASUR no fue solamente un cambio de nombre en el proceso sudamericano. La UNASUR es el reconocimiento de un cambio incluso en el modelo, en la forma de concebirse la integración del regionalismo que se está construyendo en América del Sur. Y de la agenda maximalista, miren el tamaño de la letra para poder incluirlo en una sola slide. Esos son los objetivos que plantea el artículo 3 del Tratado de la UNASUR. Comparado a estos objetivos que plantea la Comunidad Sudamericana de Naciones, se ve que la agenda se amplió para incluir temas como la defensa, la seguridad ciudadana, en fin, todo lo que ustedes ven allí. Eso es resultado, fue el mínimo común denominador que se logró obtener del proyecto original presentado por Brasil con la actuación, las demandas, los requerimientos de los nuevos actores. Los nuevos actores que bajo el enfoque un poco ALBA de una integración más complementaria, con mayor contenido social, etcétera, pues planteaba una revisión de la integración latinoamericana. Lo que quiero decir con esto, y quiero terminar, es que no es tan hegemónica la construcción del modelo sudamericano solamente por Brasil. El proceso es mucho más complejo. Ahora, la posición de Brasil, por ser la mayor economía, por ser el país de mayor proyección en la región, cuenta mucho en la viabilidad real de este proyecto maximalista. Porque, como decimos en mi país, la tinta aguanta todo. Así decimos en Venezuela. O sea, se pueden escribir los objetivos más magnánimos y más queridos, pero el problema es hacer esto realidad. Y hacer esto realidad no depende, porque es simplista decirlo, no depende exclusivamente de que dice el líder mayor, que es Brasil, pero en gran medida la posición de Brasil incide y pesa mucho más que la de otros quizás, que algunos otros. Y lo que hasta ahora, es muy poco para evaluar UNASUR, lo que hasta ahora la experiencia de estos 2 años que tiene UNASUR parece indicar, es que la diplomacia brasileña va a invertir en UNASUR recursos diplomáticos y recursos financieros solo en aquellos temas de esta agenda maximalista que sean de su interés, de su concepción de la integración por la autonomía. Y por eso no es casualidad que donde más haya invertido hasta ahora es en el tema de seguridad, en el tema de solución de conflictos regionales, porque ahí desde el principio de la comunidad sudamericana venía apostando por eso, y porque además, digamos, hay una suerte, sigue existiendo una suerte de temor, de duda, de miedo, desconfianza, como ustedes lo quieran ver, que la crisis colombiana tenga un efecto de spillover sobre el resto de Sudamérica, y la comunidad sudamericana es un mecanismo para negociar esos posibles desparrames o spillover que ya han sucedido 2, por cierto, uno con Venezuela y otro con Ecuador. Ahí puede apostar mucho Brasil, pero en los demás temas de la agenda está por verse. Quizás en esos otros temas de la agenda puedan apostar, y quizás lo está haciendo también, recursos diplomáticos los países que lo promueven, que están interesados, quienes están hablando más de una agenda social. Venezuela, que es el que tiene el único otro país sudamericano que, aunque no tiene los recursos que tiene Brasil, con todo y ser un país petrolero, no tiene los recursos que tiene Brasil, sin embargo sí tiene en esta coyuntura de precios altos de petróleo, sí posee recursos como para ayudar a Bolivia, a Paraguay, a Uruguay, a una Argentina en crisis. Entonces quizás Venezuela va a invertir recursos en algunas áreas en materia del Consejo Sudamericano de Seguridad Social, creo que se llama, o algo así, no lo recuerdo ahora. Pero lo que quiero señalar con esto es que la dinámica integracionista
no necesariamente es hegemónica. India peka tuna uwe